¿Qué más, mi gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la nueva serie del canal, el nuevo arco de Arifureta After Stories, el arco de Miu. Antes que nada, esta historia está ubicada en el primer volumen, entre comillas, de esa secuela, cuando vimos a las familias de Kaori, Shizuku, Aiko, pero como esta parte de Miu sucedía cuando ella ya tiene 10 años, preferí dejarla para más tarde, y bueno, llegó el día. Ahora veremos cómo han cambiado las cosas después de algunos años de que Hajime y los demás regresaran a la Tierra. Pero antes, revisemos las respuestas que me dejaron en el último video del arco de Tío. La pregunta era, ¿contra qué otros protagonistas de Isekai les gustaría ver a Hajime pelear? Jonathan Beltrán, saludos, y dice que le gustaría un versus entre Hajime y Kumo. Vi que alguien más también quería ese versus, una pelea entre dos dioses. Interesante. Para mí, gana Hajime. Mi fundamento, el armamento de Hajime y porque yo lo digo. Luis Workup, saludos, y dice que su verso sería contra Rimuru. Ok, eso podría terminar en uno devorando al otro. Ay, si no sé quién ganaría. Pero como nunca terminó de gustarme la historia de Rimuru, gana Hajime. John Moreno, saludos, y dice que su verso sería contra Makoto Mizumi. Uy, esa sí está difícil de decidirme. Empate. Titanius Gojira, saludos, y su verso sería contra Naofumi, el héroe del escudo. Interesante. Me gustaría ver a Hajime rompiéndole el escudo con su pile bunker. Finalmente, Alex Nahuel González, saludos, y le gustaría un verso entre Hajime y Ainz. Chuta, esa también está difícil. Definitivamente ganaría el que mejor se arme, pero conociendo todos los ítems guardados que tiene Ainz, creo que ganaría él. En cuanto a mí, me gustaría verlo pelear contra Shadow de la Eminencia de las Sombras. Creo que Hajime terminaría distrayéndose todo el rato con las frases otakus de Shadow. Y aunque no se considera un Isekai, contra otro que me gustaría verlo es contra Sun Jin-woo de Solo Leveling. Bueno, esas fueron las respuestas que elegí. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Ahora, ¿cuál será la de este video? Veamos. ¿Qué otras armas les hubiera gustado ver que Hajime usara? Por ejemplo, la katana de Shizuku, el martillo de Shia, el látigo de Tío, o cualquier otra arma que no sea necesario un arma de fuego o un arma bélica. Bueno, veamos quién saca la mejor arma. Ahora sí, vamos con este primer capítulo. En total serán como 5 videos, eso creo. Salvo que duren muy poco, pero máximo serán 5. Espero los disfruten y apoyen esta nueva serie. Y ya, sin más que decir, me preparo y comenzamos. Arifureta After Stories, el arco de Miu, la hija del rey demonio, parte 1. En medio de la noche, en una habitación dentro de la casa Nagumo, el pequeño sonido del teclado que se estaba tocando y la luz de la pantalla que iluminaba débilmente la habitación se estaba extendiendo. Con una computadora portátil al lado de la almohada y una postura acostada con los 2 codos sosteniendo la parte superior del cuerpo, la que movía sus pequeñas piernas hacia atrás y hacia adelante en el aire mientras se quedaba levantada hasta tarde era la princesa de la familia Nagumo, Miu. Ya habían pasado 5 años desde que ella llegó a este mundo. En la actualidad, Miu de 10 años seguía teniendo una estatura pequeña, como de costumbre. A pesar de ya tener 10 años, ella seguía hablando de la misma manera. Era consciente de ello y quería arreglar ese hábito. Pero incluso con eso, ella se había convertido en una persona de carácter firme, tanto que se le había dado una habitación individual como esta. Sin embargo, su madre y sus hermanas mayores parecían todavía preocupadas por ella debido a su gran parecido con su padre, que a menudo se quedaba despierta hasta tarde y olvidaba el tiempo. Oh, entonces, ¿Nachan también participarás en esa ceremonia? Bueno, sí, tendré que cantar una canción como miembro del coro. Cuando Miu escribió una pregunta pulsando el teclado, la compañera de chat, Nachan, cuyo nombre real era Natalia, respondió de esa forma. Esta chica parecía ser una niña de la misma edad de Miu, una niña de 10 años que decía que vivía en Estados Unidos. Las dos se conocieron por casualidad a través del juego en línea que jugaban.
A veces incluso se contactaron entre sí fuera del juego. Esta chica era amiga de Miu. Por cierto, la capacidad lingüística de Miu fue ayudada por el artefacto hecho a mano de Hajime que fue insertado con comprensión del lenguaje. Con esto, Miu no solo podía entender el idioma de todo el mundo, sino que incluso podía entender el lenguaje antiguo. Incluso ahora estaba hablando en inglés. ¡Un coro, eh! ¡Eso es increíble! ¿Tú crees? Creo que en mi país hay muchos niños que entran en el coro. Entonces, el país de Nachan estará bien incluso si las apóstoles atacan en cualquier momento. Entonces, si la gente del campo se moviliza y golpea fuertemente con el canto sagrado, entonces podrían afectar a las apóstoles en un 90%. Se convertirán en simples muñecas de madera. Lo siento, Miu, no entiendo de lo que estás hablando. Claro que era natural que no lo entendiera. Ahora bien, de acuerdo con su charla de hoy, parece que el domingo Natalia acompañaría a sus padres, que parecían ser funcionarios de gobierno bastante altos, a una ceremonia un poco grande donde los funcionarios se reunirían. Allí participaría un coro compuesto por los hijos de los participantes de la ceremonia, incluida Natalia. Sin embargo, desde el punto de vista de Natalia, ella no quería participar realmente en ese coro. En la fiesta buffet después del final de la ceremonia, los niños tendrían que esperar mientras sus padres tenían largas charlas de adultos. Natalia no tenía ninguna amiga especialmente cercana ahí. Había también la instrucción de sus padres para que se lleven bien con los hijos de esas familias, y parecía que eso la hacía sentir forzada y lúgubre. Ay, Miu, ojalá pudieras venir conmigo a esta fiesta. Puedes usar esta oportunidad para hacerte amiga de los otros niños, ¿verdad? No quiero hacerlo, incluso si me llevo bien con ellos. Si alguno es hijo de una familia que está en oposición contra mi padre, será incómodo. También hay algunos niños entre los mayores que vendrán a hablar conmigo por instrucción de sus familias, ¿sabes? No quiero hacerme amiga de esos niños. Suenas como alguien de la nobleza. ¿De qué estás hablando? Ahora que lo mencionas, Miu, tú pareces ser alguien que conoce a algún noble. ¿Por casualidad eres de Gran Bretaña? No, Miu es de una raza que vive en el mar. Siempre te he escuchado decir eso, pero ¿qué gente es esta raza de moradores del mar? Somos mujeres del mar. Ok. Quizás sintiendo que la forma en que Miu hablaba era divertida, las palabras que expresaban risa aparecían en la pantalla de la computadora. Natalia, que parecía calmarse después de un tiempo, escribió una oración que parecía rogarle a su única amiga, quien obviamente tenía una atmósfera y un ritmo diferente al de sus amigos normales de la escuela. Oye, Miu, me pregunto, ¿podríamos chatear así durante la fiesta? Parecía que la ceremonia sería por la tarde, así que incluso pensando en la diferencia horaria, Miu podría ser capaz de convertirse en su compañera de charla. Sin embargo, si al ver la figura de una niña joven que no participaba adecuadamente en la fiesta mientras jugaba con su smartphone en una esquina, al final, ¿qué pensarían la familia y los alrededores de Natalia? Sin embargo, aunque solo ligeramente, la atmósfera de Natalia, que era realmente sombría y tranquila, fue transmitida a través de su sentencia. Viendo eso, dentro de Miu, su alma de hermana mayor se estaba desbordando. Ay, bueno, no se puede evitar entonces. Ah, está bien. Dijiste que últimamente te regañaron porque jugaste demasiado en internet, aunque sería muy tarde, ya sabes. Está bien, no hay ningún problema. Si es por el bien de una amiga, entonces seguramente se me permitirá. Por eso, Nachan, no dejaré que te aburras y disfrutes de la fiesta. Muchas gracias, Miu, en serio, pero por alguna razón tengo una mala premonición. Esa premonición de Natalia sería realidad espléndidamente el fin de semana. En un cierto lugar de Estados Unidos, en ese día, se celebraba una cierta ceremonia. En esa ceremonia que Natalia mencionó, a la que asistían muchos funcionarios del gobierno, la gente de los medios de comunicación también estaba entrando, y la situación de la ceremonia fue incluso transmitida en las noticias vespertinas de Japón. Naturalmente, el himno que cantaban los niños participantes del coro, incluida Natalia, también se interpretó como una de las decoraciones de la ceremonia, y en las noticias también se difundió la figura de los niños cantando. Después de que el programa de la ceremonia terminara, ahora era el momento para la fiesta del buffet. El lugar de la ceremonia estaba usando un piso de un cierto hotel de alta categoría que estaba reservado,
por lo que la cocina servida era también de primera clase. Los adultos se involucraron inmediatamente en conversaciones levemente difíciles, y entonces Natalia, que se quedó sola justo como se esperaba, ahora estaba tratando de convertirse en una flor en la pared. Miu sigue desconectada. Ya me lo imaginaba. Sus padres deben haberla regañado, o tal vez fueron sus hermanas mayores. Natalia confirmó que Miu no se estaba conectando en la sala de chat que las dos usaban habitualmente. Con la cara desilusionada, Natalia suspiró debido al tiempo sombrío que tuvo que pasar hasta el final de la fiesta. Pero fue en ese momento que... Oye, jovencita, si suspiras así, la felicidad huirá de ti, ¿sabes? Natalia se asustó y volvió su mirada hacia la dirección de la voz que de repente le llegó. Allí la que hablaba era una chica, inesperadamente, una chica linda de la misma edad que ella. No, era una muchacha hermosa al grado que la palabra linda se sintió pequeña para ella. Pelo rubio esmeralda que lucía suave y esponjoso, y ojos de jade claros que lucían místicos, labios de color rosa pálido y mejillas de color rosa de ensueño. Esa figura que llevaba un vestido con un tono verde suave era como un hada que salía de un cuento de hadas. Después de un rato aturdida, o posiblemente embelesada, Natalia, que estaba mirando fijamente a esa chica hada de esmeraldas, vio cómo esa chica la miraba maravillosamente, que la hacía volver a sus sentidos con un... ¿Ah? ¿Quién eres? Oye, eso es cruel, aunque vine aquí porque Nachan dijo que estaría sola. ¿Ah? ¿Nachan? Aunque este era un mundo muy amplio, pero la única persona que la llamaba de esa forma era su divertida amiga que vivía en Japón. Natalia, que era relativamente inteligente para su edad, rechazó inmediatamente esa posibilidad. Claro que lo iba a hacer. ¿Cuál era la posibilidad de que una amiga de Japón se apresurara a venir a Estados Unidos solo porque decía que se sentiría sola? Además, las dos hablaron de esto hace 3 días antes de la ceremonia. Miu no sería capaz de llegar a tiempo si no se iba inmediatamente, pensando que normalmente esto era algo imposible. Incluso si, solo por discutir, Miu realmente vino aquí por su bien, ¿cómo fue que entró a este lugar? Este era un lugar donde varios oficiales de alto rango se reunían. Naturalmente, cualquier otra persona que no fuera familiar sería verificada estrictamente antes de entrar aquí. No había forma de que otras personas que no fueran los invitados inscritos con anterioridad pudieran entrar. En ese caso solo podía haber una posibilidad. Miu era en realidad la hija de una familia que había sido invitada a esa ceremonia, lo que significaba que había estado mintiéndole todo este tiempo. Pero fundamentalmente las dos solo habían estado hablando por el chat de internet o usando su avatar de juego en línea. No se conocía la cara de la otra. Entonces, como era de esperar, esta chica frente a sus ojos estaba... Soy yo, Miu, la auténtica Miu que vive en Japón, ¿sabes? Tú, tal como pensaba, eres Miu, pero ¿cómo es que estás...? Miu, que parecía adivinar el pensamiento de Natalia, hablaba como alguien que tuvo éxito en su broma. Miu se acercó entonces a Natalia, que se sorprendió y tomó su mano sin dudarlo. Y entonces Miu acercó sus labios al oído de Natalia y susurró suavemente, como si estuviese soplando su aliento en el oído, como si estuviera exponiendo su secreto. Miu es la hija del rey demonio y también la discípula suprema de sus esposas, así que... Si es para una amiga, entonces algo como esto no es un problema. Miu miró fijamente a Natalia, cuya cara se estaba poniendo roja por alguna razón, y luego, sonriendo, pareciendo un poco preocupada, preguntó... ¿O es una molestia que Miu esté aquí? Miu preguntó eso. La cabeza de Natalia giró a izquierda y derecha a alta velocidad, hasta el punto de que parecía que la imagen posterior podía verse desde ese movimiento. Su expresión expresaba su sentimiento más elocuentemente que nada. De esta manera, Natalia, que fue obligada a desechar los pequeños detalles inútiles, se alegró de que pudo pasar su tiempo en esta aburrida y lúgubre fiesta con su amiga. Por cierto, Miu estaba aquí en este lugar, obviamente debido a Hajime, a quien le pidió que le enviara usando la brújula y la llave de cristal. Ahora mismo en Japón el tiempo era de noche, así que de antemano Miu había explicado las circunstancias y su destino a Hajime y a los demás.
Papá Hajime no podía decir nada sobre el conocimiento global de su hija y la ligereza de su movimiento, pero Yu y las demás se sentían cálidas y mullidas al ver a Miu, que se había vuelto completamente dura, y la enviaron aquí con mucho gusto. La que preparó el vestido de Miu era también Yue y las demás. Por Dios, me ha sorprendido de verdad. No dejaré que te aburras, eso es lo que dijo Miu. Miu cumple sus promesas. A este ritmo, inconfundiblemente eres Miu. Natalia dejó caer sus hombros mientras aceptaba intensamente la situación. Después de ver a Miu que decía tales cosas con una expresión dura y nítida, aceptó que la hermosa muchacha delante de sus ojos, que podía ser confundida como un nada, era exactamente su amiga Miu. No preguntaré por los detalles, pero realmente viniste aquí. Ajá, si Natalia está sola, Miu se precipitará a tu lado aunque estés en otro mundo. Gracias, Miu. Por alguna razón, tengo la corazonada de que en el futuro Miu será alguien que realmente no es buena, ¿sabes? ¡Qué extraño! Recientemente a Miu le han dicho cosas así, a pesar de que Miu solo está imitando a papá y a las hermanas. ¿Esos papá y hermanas no están siendo llamados como gente mala? Incluso mientras hablaban tonterías como esas, el corazón de Natalia latía intensamente por dentro. Su corazón latía rápidamente porque, si la existencia de Miu, que no debería estar en la lista de invitados, llegaba a conocerse, se convertiría en un gran alboroto. Pero aún más que ese nerviosismo, ella se sentía muy feliz de poder encontrarse inesperadamente con su amiga que quería conocer. Además, su amiga era más guapa de lo que se imaginaba. Miu era graciosa y por alguna razón también parecía una adulta. Era exactamente una amiga que la hizo querer presumir de ella a otras personas. Su charla se estaba volviendo naturalmente animada, y aunque no hacían tanto alboroto, se estaban divirtiendo más que nadie. Pero ese momento agradable se rompió repentinamente. Junto con un sonido, un hombre de mediana edad golpeó su copa mientras se desplomaba. Las gentes de los alrededores se apresuraron hacia esa persona en pánico para comprobar la situación, y descubrieron que la persona parecía estar durmiendo. La gente se exasperó y le explicó al entorno que esta persona seguramente bebió demasiado alcohol, pero en medio de eso, de repente, otra persona en un lugar diferente también colapsó de manera similar. Con eso como principio, las personas en el lugar de la fiesta se desmoronaban una tras otra y se desmayaban en diferentes intervalos. Natalia estaba desconcertada preguntándose qué estaba pasando, pero en medio de sus palabras de repente se quedó sin habla. Cuando Miu la miró fijamente, Miu encontró la figura de Natalia cayendo de rodillas con los párpados que parecían cerrarse en cualquier momento. Obviamente estaba siendo atacada por somnolencia repentina y no natural. Miu inmediatamente cogió a Natalia, que parecía que iba a caer al suelo, y entonces se dio cuenta de que también tenía sueño. La comida tenía algo. A pesar de que esto debería ser una fiesta, atacan a Miu porque Miu es la hija de papá. Mientras murmuraba algo que podría dañar a Hajime relativamente si lo escuchaba, Miu dijo «¿Estás bien?» a Natalia, que parecía que se desmayaría en cualquier momento. Entonces, tomó una medicina mágica de su tesoro oculto y se la bebió. Con eso, la somnolencia desapareció inmediatamente. Miu pensó en darle a Natalia la medicina también, pero como sentía una duda de si Natalia sería capaz de controlarse a sí misma debido a la extraña situación, al final Miu no lo hizo, y entonces decidió enviar un correo electrónico a Hajime, pero se dio cuenta de que la transmisión se estaba atascando. En ese momento captó el sonido de los pasos de un grupo que se acercaba. Miu miró a su alrededor. La mayoría de las personas parecían haber consumido la comida que estaba mezclada con la droga para dormir, y todos estaban profundamente dormidos, o casi dormidos. No, cuando Miu vio que la seguridad y los camareros también se estaban quedando dormidos, pareció que también se usó otro método aparte de dosificar la comida. Hacer algo así como hacer que todas las personas de un partido político estrictamente vigilado se desmayaran sin matar o herir a nadie era imposible con una capacidad de planificación y organización media. Bueno, no se puede evitar. Miu miró a Natalia con expresión preocupada y luego se acostó en ese lugar, acurrucada cerca de Natalia, y entonces fingió dormir mientras abría los ojos solo un poco para que nadie la notara.
¡Despierta! ¡Nacha, vamos, despierta! La sensación de blandengue que le tocaba suavemente la mejilla, esa sensación de su cabeza siendo tocada lentamente, hizo que la conciencia de Natalia se despertara a medias. Al otro lado de sus párpados levemente abiertos, estaba la figura invertida de Miu mirando hacia su cara. ¿Miu? Sí, es Miu. Buenos días, Nachan. Buenos días, pero... Miu, ¿por qué estás en mi habitación? Nacha, si tu habitación está rodeada de cemento y una puerta de hierro, entonces Miu tiene que hablar con tus padres de inmediato, ¿sabes? ¿Qué? Natalia, que finalmente se recuperó de su somnolencia, levantó repentinamente su cuerpo y miró fijamente al entorno. Así, confirmó que el lugar en el que estaba era exactamente como decía Miu, una habitación de lúgubre hormigón y una puerta de hierro. Al mismo tiempo, vio a otros niños aparte de ella y Miu. Casi 10 niños de la misma edad estaban acurrucados en el rincón de la habitación donde ya estaban despiertos, mirando cómo todos llevaban el traje de la fiesta. Varios de los niños eran rostros que ella conocía como miembros del mismo coro en el que estaba ella. Todos estaban sentados con caras de asustados. La mirada de Natalia entonces se volvió hacia Miu, quien parecía darle una almohada de regazo. Miu, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mi papá? Natalia estaba al borde del pánico. A eso, Miu cerró suavemente su distancia y la abrazó. Y entonces Miu aplaudió suavemente la espalda de Natalia varias veces mientras decía: está bien, Miu está aquí. Esa frase fue susurrada a Natalia con un tono extraordinariamente suave. En respuesta, Natalia se relajó poco a poco. Su serenidad había regresado. Juzgando que Natalia se había calmado, Miu separó su cuerpo y entonces ella también volvió la mirada hacia los otros niños y abrió su boca. Primero todos nos quedamos dormidos por la droga en la comida y luego nos secuestraron. Después de eso fuimos llevados a este lugar en coche después de unos 40 minutos. Los que fuimos secuestrados son solo los niños que se encontraban en el lugar. Los adultos se quedaron en el lugar de la fiesta. La palabra secuestro hizo que los niños casi lloraran, pero antes de eso Miu continuó con sus palabras. No todo el mundo está en esta habitación, pero al menos todos los niños que fueron sacados de ese lugar parecen estar dentro de este edificio. Según la conversación de los perpetradores, parece que están haciendo varias demandas tal como se esperaba. Todos nosotros somos rehenes para eso. Los perpetradores son una organización realmente grande. Todos sus miembros están equipados con armas de fuego. Parece que pasará algún tiempo antes de que llegue la ayuda para nosotros. De todos modos, la situación actual es algo así. ¿Hay alguna pregunta? Primero, quiero preguntarte, ¿cómo puede Miu entender tanto de esta situación? La razonada explicación de Miu hizo que la cara de todos los niños se volviera algo así como: ¡ah! ¿En serio? Pero de entre ellos Natalia preguntaba. En respuesta a eso, Miu respondió con franqueza: ¿por qué Miu ha estado despierta todo el tiempo? ¿Y la droga para dormir? ¡Desintoxicada! Ya Natalia ni siquiera preguntó cómo o algo así, mientras sus palabras quedaban atrapadas en su garganta. Miu, ¿por qué estás tan calmada? Porque Miu tiene abundante experiencia en eso de los secuestros. ¿Qué clase de vida has llevado? Bueno, pasé por un desierto, me encerraron en una prisión subterránea, fui arrastrado por un desagüe, fui exhibida en una subasta, también fui secuestrada por una chica de pelo blanco monstruosa. Detente, ya no quiero oír más. Cuando Miu explicó eso y los casos de secuestro que experimentó mientras contaba con sus dedos, por alguna razón Natalia la abrazó mientras lloraba. Seguramente Natalia tenía la impresión de que Miu era una chica muy desafortunada que había pasado por una vida horrible. Pero entonces, ¿por qué Miu está aquí? Si eres tú, ¿no deberías poder escapar? Mientras se limpiaba los ojos ásperamente con la manga, Natalia hizo una pregunta de que si era Miu, ella debería poder escapar. En medio de la atención de los otros niños hacia la conversación de estas dos, Miu estaba inclinando la cabeza como si dijera: ¿de qué estás hablando? Nachan ha sido secuestrada, ¿por qué Miu iría? Escuchando la respuesta de Miu, que sonaba como si ella estuviera diciendo: a pesar de que 1 más 1 es 2, ¿por qué responderías con 3? Natalia ya no podía decir nada. Miu era demasiado guapa. La joven doncella Natalia no podía decir nada, su cara era roja como una manzana. Para despejar su mente, Natalia preguntó qué iban a hacer de ahora en adelante. Bueno, por el momento Miu contactará con papá. Diciendo eso, Miu sacó su smartphone de debajo de la falda de su vestido.
Los rehenes de los niños estaban susurrando. No todos los teléfonos fueron confiscados, pero bajo la falda de una chica había un gran misterio. La cara de los muchachos se sonrojó delicadamente en los muslos de Miu, que vieron a través de la falda volteada y evitaron su mirada. Parecía que la tensión y el terror se suavizaron al ver el intercambio entre Miu y Natalia, mientras que Miu intentaba contactar con Hajime. Oh, ahora sí la cagué. De repente Miu bajó la cabeza mientras estaba a cuatro patas. En la mano de Miu había un smartphone que mostraba una pantalla negra de tono claro. En realidad, este smartphone era diferente del smartphone normal que Miu sacó anteriormente. Era un artefacto de comunicación que Hajime creó, para que Miu también pudiera utilizarlo. Era un tipo con almacenamiento de energía mágica cargado dentro del mismo con otros artefactos exclusivos de Miu. Pero, si se le preguntaba cuál era su diferencia con un smartphone normal, entonces estaba en cómo era capaz de comunicarse con otro mundo. Si uno poseía este smartphone, por lo menos sería imposible para el dueño ser incapaz de contactar con Hajime y las demás, que poseían el mismo dispositivo. No importaba dónde estuvieran en la Tierra, así que incluso si el smartphone normal le era arrebatado, entonces no habría ningún problema. Era lo que Miu pensó, pero... olvidé recargarlo. Costaba mucha energía si se usaba para contactar con otro mundo, y Miu estaba demasiado absorta en hablar con su amiga, y ella usó demasiado del poder mágico almacenado, y luego fue regañada por papá Hajime. Esta vez también recientemente usó inconscientemente el teléfono demasiado tiempo. Temiendo ser regañada, evitó pedir que le recargaran el teléfono, lo que provocó que el teléfono estuviera completamente vacío en este momento. Miu, ¿estás bien? Natalia, que de alguna manera adivinó la situación después de ver a Miu, que seguía sintiéndose deprimida a cuatro patas, le envió una leve sonrisa. Miu levantó la cara de repente y luego abrió la boca mientras evitaba mirarla. Para los humanos no es bueno prestar atención solo al pasado. Buscar el futuro es exactamente lo que es. ¿No es correcto, Natalia? ¿Qué dijiste? Esto no es un fallo, esto es un descubrimiento de que este método no funciona. ¿Sí? Sí, así que dejaré de contactar con papá. Miu guardó alegremente su smartphone dentro de su falda. Era como se veía, pero en realidad lo estaba guardando dentro de su tesoro oculto. Mientras que Natalia y los otros miraban fijamente a Miu con una expresión que no podían decir nada. Miu cruzó los brazos y empezó a pensar mientras asentía con la cabeza. A ver, recuerda lo que le prometiste a papá. Número 1, no expongas tu identidad y no muestres ningún artefacto dudoso. Número 2, en el momento que sea necesario siempre discútelo primero con alguien, ya sea papá o una de mis hermanas. Número 3, cuando no hay tiempo para proteger la promesa 1 y 2, en ese momento Miu piensa que es necesario. Haz lo que quieras y luego piensa en lo que dirás después, dijo eso papá. Sí, ahora mismo creo que es ese tiempo. Miu, que había reconfirmado su importante promesa con su padre, dentro de ella oyó que estaba susurrando: papá es demasiado genial. Cuando Miu recordó ese momento, quería besarlo de nuevo, mientras que Miu decidió su plan de aquí en adelante precisamente. De todos modos, ella le había dicho a Hajime la hora en que terminaría la fiesta, así que incluso sin que ella se pusiera en contacto con él, exactamente porque no se ponía en contacto con él, Hajime debería sospechar que él abriría un portal al lugar de la fiesta para recoger a Miu. Combinando el tiempo que pasarían secuestrados y el tiempo que iba a durar la fiesta, Hajime debería notar la normalidad en menos de una hora. Cuando eso sucediera, Hajime, que tenía la brújula de los caminos eternos, podría buscar instantáneamente la ubicación de Miu, y con esto este incidente de secuestro se resolvería. En el caso de que, por ejemplo, la situación cambiara antes de que Hajime se diera cuenta, Miu usaría todo el poder con el que estaba dotada y resolvería el problema sin detenerse. Ella planeaba luchar por el bien de su vida y la de su amiga, mientras confiaba en el ocultamiento de información después de eso a su papá, que era la persona más confiable del mundo. Y entonces, en el caso de que estuviera peleando, recuperaría su celular, que debería estar en algún lugar de ese edificio, y se pondría en contacto con Hajime. Con eso, todo este problema también quedaría resuelto. Con ese plan que ella había decidido, Miu se encendió con un "listo, hagámoslo", mientras que su hábito de hablar sola trataba de no salir. Natalia y los otros niños que miraban fijamente a Miu la vieron voltearse hacia ellos y les dijo: Está bien, no hay de qué preocuparse tanto, porque todo estará bien. Esa frase no era un simple consuelo, ni una ilusión, ni siquiera un farol.
En sus palabras existía una fuerza que convencía a cualquiera que la escuchaba. La tensión en el cuerpo de los niños disminuyó naturalmente y sus expresiones recuperaron ligeramente sus colores. Miu asintió una vez a esos niños y mientras susurraba, «Por si acaso haré los preparativos». Ella reunió a los niños en el rincón de la habitación y entonces empezó a colocar pequeñas cruces en sus alrededores. Quizás ya no tenía sentido preguntar, pero por el momento, los niños miraban a Miu poner su mano bajo su falda una vez más, pero aunque había mostrado de verdad cómo sacaba cruces de allí, el tamaño y el número de las cruces superaban obviamente el rango que era posible guardar dentro de una falda infantil. El misterioso y profundo fenómeno hizo que Natalia tuviera una mirada lejana, mientras los ojos de los otros niños brillaban radiantes al ver cada uno de los movimientos de Miu. «Oye, ¿quién eres en realidad?». Un jovencito rubio, que se sonrojó por la sonrisa de Miu, filtró esa pregunta. En respuesta a eso, Miu, que asintió con la cabeza satisfecha después de terminar de montar las cruces, proclamó entonces con una confianza desbordante y una mirada grandemente triunfante, como si fuera exactamente su orgullo. «Yo soy Miu, la amada hija del asesino de dioses, el rey demonio». No hace falta decir que las caras de los niños quedaron en blanco al escuchar eso. En pocos minutos, Miu se estaba convirtiendo en el centro de esta sala de prisión. Era obvio que los niños se reunirían bajo el mando de Miu, que aún en esta situación sonreían sin siquiera una sola agitación. Todos se acurrucaron juntos queriendo estar al lado de Miu. Viendo que por alguna razón Natalia no se sentía divertida, Miu había pedido a todos los niños que se presentaran y después de que todos terminaran sus presentaciones, Miu habló de Natalia que era una amiga íntima entre comillas. Si Miu no hacía eso, entonces tal vez ahora mismo ella estaría actuando de mal humor a pesar de la situación actual. «Además, ¿este niño no está demasiado cerca?». Natalia ocupaba uno de los lados de Miu, mientras que en el lado opuesto estaba el niño rubio, hablando apasionadamente con Miu. La agudeza de la mirada de Natalia hacia ese niño estaba creciendo sin fin. No estaba claro si el niño rubio lo notó, pero el chico seguía hablando con Miu mientras que a veces sentía preocupado por la mirada de Natalia. «Bueno, no lo entiendo del todo, pero de todos modos, el padre de Miu es absurdamente fuerte y nos localizará inmediatamente y luego golpeará a esos tipos, ¿es cierto?». El niño rubio, que se llamaba Emilio, le preguntó a Miu. Los niños tenían ojos brillantes al escuchar la historia de Miu sobre lo fuerte que era su papá, pero Emilio, que estaba comparativamente tranquilo, estaba pensando de manera realista durante la historia de Miu. Notó algunas cosas que deberían ser imposibles sin usar magia mezclada en la historia, así que su impresión se convirtió en algo así. Por cierto, el número total de niños en la habitación era de 9. Todos ellos eran hijos de los funcionarios de gobierno que asistieron a la fiesta. «Así es. Si es mi papá, entonces contra esos tipos los mataría instantáneamente. Y si fueran mis hermanas, incluso si es solo una de ellas, entonces esos tipos malos harían ¡boom!». «Ah, sí, ya veo». Por alguna razón, Emilio sintió que estaba oyendo un efecto de sonido excesivamente gráfico, pero hizo todo lo posible por ignorarlo. «Pero, en ese caso entonces, parece que será mucho mejor no hacer nada innecesario. Si dentro de 30 minutos nuestra ubicación es revelada, no hagamos nada peligroso. Miu-chan, también parecía que hacías algo parecido a pretender dormir, pero no es bueno hacer algo arriesgado, ¿sabes?». «Todo saldrá bien. Emina es muy inteligente». No lo creo, aunque...». Miu sonrió dulcemente a Emilio, quien se preocupaba por ella incluso en este tipo de situaciones, y entonces se escucharon cosas como... «Emilio se está poniendo rojo», o «Emilio en realidad le gusta a Miu», y así sucesivamente, la burla característica de los niños. La mirada de Natalia crecía rápidamente, fue al nivel que hizo dudar si esta niña tenía realmente 10 años. La cara de Emilio se puso roja y brillante mientras hacía su objeción, pero cuanto más se alteraba y negaba las burlas, más profundo estaba cavando el agujero. La cara de Natalia era sombría, el sentimiento trágico que envolvió a los niños al principio ya no se encontraba en ninguna parte. A cambio, el joven Emilio tuvo que probar el sentimiento de tragedia. «Lo siento, Miu no puede responder al sentimiento de Emilio». «Me rechazaron rotundamente. ¿Por qué?». No me gusta Miu-chan ni nada parecido, solo estoy preguntando porque me da curiosidad». «Emilio no es mi tipo».
Me golpearon con una bola recta. Entonces, ¿cuál es tu tipo? Solo por curiosidad o algo así. No es como que quisiera realmente ser tu tipo. A Miu le gusta papá. Esa es una bola curva demasiado fuerte. Mira, Miu-chan, está bien que te guste tu papá, pero en realidad no puedes casarte con él. También eso es diferente a que te guste un hombre mayor o algo así. ¿Qué dijiste? Ahora me siento amenazado por una cara bonita. Bueno, sea como sea, tu papá es tu papá, ¿sabes? No estamos emparentados por la sangre, así que no hay problema. Ese es un desarrollo impensable. Mira, Miu-chan, aunque ustedes dos no son parientes de sangre, él es el esposo de tu madre, ¿no? Entonces, si Miu-chan se siente así con tu padre, tu madre no se sentirá preocupada. Mamá dijo, si hay una apertura, entonces tómala. Eso es increíble. ¿Qué clase de familia tienes, Miu-chan? Están mamá y papá, luego el abuelo, la abuela. También están la esposa de papá y también hay 7 esposas más. Una familia normal. Hay algo malo con tu padre, Miu-chan, ¿sabes? ¿Qué dijiste? Lo siento, te lo suplico, no pongas esa cara de mafioso con esa cara tan bonita que tienes. El primer amor de Emilio cayó directo al abismo. Los niños de los alrededores murmuraron cosas. Natalia abrazaba el brazo de Miu mientras hacía la expresión de ¡ja! Te lo mereces. En medio de eso, una niña rubia que parecía un poco mayor que Miu estaba preguntando con ojos brillantes. Parecía que las historias de amor eran su comida favorita. Oye, Miu-chan, entonces, ¿cuándo te confesarás a tu papá? ¿Ah? ¿Confesar? Miu inclinó un poco la cabeza, luego después de mostrar un gesto de pensamiento, sus ojos se entrecerraron lentamente. Si es una confesión, entonces Miu lo hace todos los días. Todos los días Miu le dice a papá que lo quiere. Entonces su papá no capta el mensaje. No, papá es muy listo, pero Miu sigue siendo pequeña, así que papá no está pensando en Miu de esa forma. Por eso es que... Los ojos de las niñas estaban brillando con el corazón latiendo muy rápido. Emilio estaba siendo aplastado bajo un sentimiento trágico. Natalia estaba mirando fijamente a Miu con expresión complicada, y los niños dirigían su sonrisa a Emilio. En medio de todo eso, Miu... Por eso es que... eventualmente, Miu se comerá a papá. Diciendo eso, Miu se lamió los labios, se rió entre dientes, con levemente ruborizadas mejillas y ojos humedecidos por la pasión. Era una figura encantadora que se asemejaba mucho a una cierta princesa vampiro hasta el punto de que hacía que uno quisiera contestar: «Oye, tienes 10 años, ¿verdad?». Espontáneamente, las chicas fueron sacudidas, los chicos fueron superados con sorpresa y sus almas casi se van volando, mientras que Mir y Natalia presionaron sus manos en el corazón como si les hubieran disparado. Como era de esperar, parecía que Miu había heredado correctamente incluso las cosas que no necesitaban ser heredadas de sus hermanas mayores. Pero finalmente, el símbolo del terror que fue soplado gracias a Miu se convirtió en pasos que resonaron desde el otro lado de la puerta. Los niños se dieron cuenta de repente y se acurrucaron cerca de la pared. Miu. Está bien, no dejaré que te toque ni un pelo, Na-chan. Yo creo en ti, Miu. La puerta se abrió con un crujido. Desde el otro lado, 2 hombres con la cara oculta con máscaras y algo que parecía un rifle de asalto colgando de sus hombros entraron en la habitación. «Oye, ¿a cuál nos vamos a llevar?» Todos son iguales, ¿verdad? Además de ese mocoso, estos de aquí son todos hijos de funcionarios u oficiales del ejército. El efecto será el mismo sin importar a cuál matemos. También secuestramos muchos en otras bases. Estará bien aunque acabemos con todos los mocosos de aquí. Ya veo, son 2 primeros por el momento. Uno será asesinado de inmediato como ejemplo, ¿verdad? Los dos, que estaban intercambiando conversaciones que solo podían asociarse con un oscuro futuro, por mucho que actuaran como si las vidas de los niños no valieran nada, causó que el cuerpo de los niños se encogieran y temblaran, y entonces uno de los hombres extendió la mano a una chica que por casualidad vio, Natalia, a la que Miu cubrió detrás de ella, pero esa mano fue detenida por el sorprendente y fuerte agarre de una pequeña mano. Al final, el límite de tiempo llegó primero. «Quítate del camino, mocosa».
Una fría mirada que robó todo el calor traspasó a Miu por detrás de la máscara. Miu habló con ese hombre sin siquiera esconder su atmósfera de "es imposible, ¿eh?". Esta es una advertencia. Es mejor que todos ustedes nos liberen inmediatamente sin hacernos nada. No tienen ninguna oportunidad de ganar. Ese discurso impensable que vino de una niña de 10 años en esta situación hizo que el hombre enmascarado se perdiera espontáneamente por las palabras, pero en el momento en que su mente se puso al día, un resoplido salió de su nariz, pensando que la poca existencia ante sus ojos realmente no sabía nada de lo que se llamaba la realidad, hizo que el ridículo surgiera dentro de él. Al mismo tiempo surgió un color de sadismo dentro de sus ojos. Cuando miró más de cerca, era una niña pequeña con una mirada muy bonita. Esta preciosa niña que no sabía nada de la realidad, si él hacía probar una violencia abrumadora, ¿con qué tipo de voz estaría cantando entonces?, se preguntó el hombre. Miu, que conocía la irracionalidad de la realidad, entendía lo que había en la mente de ese tipo de hombre como la palma de su mano. Por lo tanto, mientras suspiraba en su corazón que, como era de esperar, las palabras ya no harían nada ahora. En ese momento en el que el hombre enmascarado estaba a punto de golpear a Miu, sus labios se curvaron sin miedo. ¡Un enemigo! ¡Hay que asesinar a los enemigos! ¿Qué dijiste? Antes de que se diera cuenta, una pequeña pistola para el uso de Miu estaba agarrada en su mano. Esa pistola fue empujada con fuerza contra el estómago del hombre. ¿Cómo es que un niño secuestrado llevaba un arma de fuego? Aunque sentía una confusión caótica por la incomprensible situación, el hombre inmediatamente retorció su cuerpo, pero... Un sonido seco resonó. Al mismo tiempo, el hombre recibió un fuerte impacto en su estómago sin siquiera poder gritar. ¡Mierda, esta mocosa! El otro hombre apuntó con su rifle de asalto a Miu, pero más rápido que el hombre, Miu invocó una pistola similar en su otra mano. Sin siquiera cambiar su postura o girar su vista, una bala voló bajo la axila de Miu y golpeó el estómago del hombre que estaba a la izquierda detrás de Miu. Una vez más, un sonido seco resonó junto con el hombre gimiendo con una pequeña voz mientras se desmoronaba. Y entonces, incluso con una expresión de incredulidad, el hombre intentaba apretar el gatillo de su fusil de asalto. ¡A volar, idiota! Antes que nadie se diera cuenta, en la mano de Miu había un cómico martillo. Y antes de que nadie se diera cuenta, en la cabeza de ese martillo había un personaje de un conejo de color rojo y amarillo. El pico golpeó la cabeza del hombre sin piedad y lo envió a volar. El hombre se estrelló contra la pared. Dándole solo una mirada a ese tipo, Miu cargó su martillo mientras se daba la vuelta hacia el primer hombre que intentaba ponerse de pie de alguna manera. ¡Oye, espera! ¡Te va a esperar tu vieja! El martillo golpeó violentamente a plena potencia. El martillo, que voló con una fuerza impensable proveniente del golpe de una niña de 10 años, golpeó directamente en la cara del hombre. Ese sonido cómico y esa imagen de estrella se esparcieron mientras el hombre se hundía. ¡Miu! Es increíble. Los ojos de Natalia se abrieron de par en par mientras Emilio estaba dejando salir un murmullo de admiración. Esa expresión y soplo representaban el corazón de todos los presentes. Después de todo, 2 hombres adultos armados con armas de fuego fueron asesinados instantáneamente por una niña cuya edad no era tan diferente a la de ellos. Además, había también las armas que aparecieron una tras otras como truco de magia. Sin embargo, la expresión de Miu no mostró ningún sentimiento de logro, más bien con una expresión sombría de su desconfianza que se levantaba aún más. Miraba fijamente al otro lado de la puerta y daba una instrucción a los niños estupefactos. Nachan, todos, hasta que diga que está bien, no deben salir detrás de esas cruces, ¿entienden? Miu, no vamos a escapar aunque esos hombres hayan sido derrotados. Sí, varias personas se dirigen aquí después de oír la conmoción. Aunque queramos escapar, ahora mismo es peligroso salir. Sí, entendido. Natalia guió a los otros niños y se amontonaron unos contra otros detrás de las cruces que Miu había alineado. Durante ese tiempo, Miu sacó un arma nueva. Esta vez eligió algo que haría el menor sonido posible. Justo después de eso, 3 tipos entraron en la habitación y entonces quedaron desconcertados al ver que 2 de sus camaradas fueron derrotados antes de apuntar a los niños con su rifle. Iban a preguntarle a los niños qué pasó cuando el sonido de algo cortando a través del viento entró en su oído. Al mismo tiempo, uno de los hombres recibió un fuerte impacto en su cabeza que mandó su conciencia al más allá. Voces de conmoción y maldición resonaron.
Justo después de eso, Miu, cuyo vestido ondeaba desde su elegante movimiento giratorio, dirigió el arma que tenía en su mano hacia los enemigos y la lanzó con ese movimiento giratorio de su muñeca. El sonido de algo cortando el aire resonó, pulverizó el tobillo de uno de los hombres mientras los envolvía al mismo tiempo. De uso exclusivo de Miu, el látigo negro. No le dieron un nombre a esta arma. Hajime especialmente lo hizo para que el carácter de la dueña de este látigo no fuera transferido a su querida hija, ni siquiera en el peor de los casos. Era una advertencia hacia la hija para que el látigo nunca, pero nunca fuera usado para otro propósito que no fuera como arma. Al hombre cuyo tobillo fue pulverizado cayó al suelo después de que lo soltara. Al siguiente le rompió la muñeca, el cual también perdió el equilibrio. Solo con eso, el hueso de la muñeca fue aplastado, y el hombre gritó mientras tiraba su arma. Y entonces, el hombre derrumbado intentó preparar su rifle mientras que el hombre cuya muñeca estaba rota, intentó sacar su pistola de su cintura, pero la punta del látigo se dobló y golpeó la cabeza de los dos tipos durante casi al mismo tiempo y les mandó su conciencia al más allá también. ¡Queda uno más! ¿Qué diablos es esto? El último hombre que estaba fuera de la habitación mostró su figura mientras tiraba del gatillo de su rifle hacia la niña que instantáneamente hizo que los tres hombres que entraron en la habitación se desmayaran. En medio del reverberante sonido de disparos, Miu tiró su látigo negro y sacó una vez más su martillo y lo tiró hacia adelante. Miu, que estaba en la línea de fuego, se escondió a la sombra de su martillo para que las balas no le dieran, y entonces las balas perdidas que no le dieron pasaron a la parte de atrás hacia el grupo de niños. Ante los ojos de Natalia, Emilio y los otros que gritaron espontáneamente, las balas se detuvieron con ondas que se esparcían por el aire. ¡No los toques, pervertido! Las cruces alineadas eran artefactos donde la barrera sería desplegada con esas cruces como base, para que las balas no le dieran a los niños ni siquiera en el peor de los casos. Miu creó una simple zona segura dentro de la habitación de antemano, y entonces la misma Miu que había protegido completamente a los niños de las balas malvadas dijo: ¡Hora de mandarte a dormir! El martillo lanzado bloqueó instantáneamente la vista del enemigo en un instante. Miu giró en círculos hacia la espalda del oponente con pasos bajos como si estuviera gateando por el suelo, y con dos espadas en sus manos, giró mientras cortaba los tendones de las dos piernas del enemigo. Al mismo tiempo, la cabeza del hombre, que fue incapaz de mantenerse de pie, se derrumbó y fue golpeado por dos golpes consecutivos, haciendo que el hombre se desmayara con el blanco de sus ojos expuestos. De uso exclusivo para Miu, sus katanas gemelas. Este artefacto reaccionaría a la imagen de Miu y podría activar la vibración de alta velocidad para generar ondas de impacto. Además de eso, solo por sostenerlo causaría que la percepción de Miu y la capacidad física de Miu se elevaran. Estas dos espadas eran verdaderamente dignas de ser llamadas como las espadas demoníacas. Por cierto, la técnica de espadas gemelas que Miu aprendió estaba basado en el arte de la espada gemela de Kaori, combinándolo con el estilo Yaegashi de Shizuku, especialmente el combo de la barra rotatoria que continuaba con un golpe de pomo. Justo ahora era una técnica que estaba a un paso de ser una técnica secreta del estilo Yaegashi. Por ahora logramos resistir, pero los refuerzos seguramente vendrán pronto, así que todos prepárense para escapar. Miu giró sus dos espadas antes como un truco de magia. Las dos desaparecieron en alguna parte. Mirando a Miu, los niños finalmente levantaron sus alegres voces y salieron corriendo detrás de las cruces. Sus bocas enviaron a Miu con palabras de alabanza como: «Miu, eres asombrosa, qué genial, qué fuerte eres». Miu, ¿estás bien? ¿No estás herida? Sí, Miu-chan, ¿estás bien? Na-chan, Emilio, Miu está bien. En vez de eso, el próximo enemigo vendrá pronto, así que nos vamos a mover a un lugar donde sea más fácil luchar mientras tengamos tiempo. Será peligroso si arrojan una granada en un callejón sin salida y cerrado como este. A pesar de que Miu había cortado una hilera de hombres adultos como mantequilla, ella no parecía particularmente orgullosa y en vez de eso tranquilamente les dio a los niños la siguiente instrucción. Miu les echó un vistazo a los que estaban asustados y entonces ella tomó una acción que hizo que Natalia quisiera gritar mientras hacía que los niños se sintieran muy felices y avergonzados. Después de todo, el vestido de Miu desapareció repentinamente. ¡Espera, Miu! ¡Oigan ustedes, niños, no miren! El vestido solo estaba siendo guardado dentro del tesoro oculto, pero desde el punto de vista de los niños que no sabían de tal cosa, parecía que Miu de repente solo llevaba ropa interior.
y dicha ropa interior parecía desprender un aire un poco de adultos, haciendo que todos se preguntaran, ¿no es un poco inapropiado eso para una niña de 10 años? La piel blanca de Miu, que parecía transparente, estaba generosamente expuesta, pero no había color de vergüenza en la seria expresión de Miu. Para ella, que una vez pasó por la aventura en un mundo de espadas y magia, algo de este grado no valía la pena preocuparse por nada, por no decir nada de cómo era en medio de la batalla ahora mismo. Y entonces, en este campo de batalla, hubo una razón por la que Miu se quitó su vestido. Inmediatamente después de eso, el cuerpo de Miu se envolvió en una tenue luz, y al momento siguiente Miu llevaba un nuevo conjunto de ropa, una camisa de vestir que realmente se parecía a la que llevaba Yue, y unos pantalones blancos que se asemejaban a los que llevaba Xia, calcetines hasta la rodilla, y unas bonitas botas cortas y con volantes. Alrededor de su cintura estaba envuelta con 2 cinturones de armas como los que llevaba Shizuku. Un martillo miniaturizado fue atado en la parte posterior del cinturón de la pistola en esa cintura. Gemas coloridas fueron colocadas en las ranuras incontables que eran generalmente para almacenar balas, y entonces, en los 2 muslos de Miu, en los 2 lados opuestos, había 2 pistolas de armas de fuego, un Donner y un Schlag, mientras que en su espalda estaban las 2 espadas gemelas pegadas una a la otra. Esto era exactamente la completa preparación para la batalla de Miu. Ella se transformó instantáneamente. Esa figura, con cambio de ropa y cambio de armas, fue como una chica mágica en alguna parte. De hecho, todos los niños estaban dirigiendo una mirada de añoranza a Miu que decían, «Miu-chan, es una chica mágica». Pero en este momento, sonidos de voces enfadadas y muchos pasos corriendo hasta aquí entraron en los oídos de Miu. Parecía que ya no podía esperar que el enemigo enviara una pequeña cantidad de su fuerza y tampoco podía esperar y ver qué pasaba. El enemigo había entendido que claramente estaban siendo atacados, así que enviaron su fuerza de batalla aquí. Lo más probable es que 30 o 40 minutos más antes de la hora límite en que Hajime notaría lo extraño, si a Miu se le preguntaba si podía ganar tiempo hasta entonces escondiéndose, entonces, como era de esperar, no importaba cuántas veces volvía a evaluar la situación, la respuesta que había encontrado era dudosa. Y sobre todo demostrar una actitud de estar constantemente en la defensiva era algo a lo que Miu no estaba enseñada. Todos ustedes son enemigos. Los enemigos hay que asesinarlos. Con sus 2 amados revólveres que le fueron regalados por su querido padre en sus 2 manos, Miu hizo una amplia sonrisa sin miedo. Ahora mismo, la hija del rey demonio estaba empezando a moverse. Y bueno, mi gente, con eso hemos llegado al final del primer video del arco de Miu. Antes que nada, pido 1000 disculpas por tardar más de lo esperado en traerles este video, y eso que no estaba tan largo. De la nada este mes se me hizo muy ocupado y muy cansado, tanto que no he podido hacer ni los shorts de Arifureta ni Chijou. Qué huevada. Ahora recapitulemos este comienzo. Tuvimos a Miu siendo como cualquiera de nosotros que se quedaba hasta altas horas de la noche chateando en internet, donde al final Miu le pidió a Hajime para poder acompañar a su amiga de Estados Unidos a una fiesta, donde, como era de esperarse, no pudo ser una simple fiesta, sino que tuvo que haber un secuestro por parte de terroristas. Algo muy típico para Hajime y su familia, donde pudimos ver el despliegue de las nuevas habilidades de Miu y cómo la entrenaron para poder usar las armas de Hajime, que ya había demostrado tener talento en una historia de la novela ligera, y también como en otra historia las chicas le enseñarían diferentes formas de pelear, usando el martillo de Xia, el estilo de espadas de Kaori y el de Shizuku, etc. Lo interesante fue verla usando la técnica del látigo de tío, pero bueno, al menos Hajime hizo el enorme esfuerzo de que no aprenda la forma de ser de su dueña. Y ya pues gente, en el próximo video veremos cómo Miu sigue enfrentándose a ese grupo terrorista y si lo logra antes de que se le acabe el tiempo y Hajime tenga que intervenir. Entonces mi gente, espero que les haya gustado este comienzo del arco de Miu. Si fue así, por favor ayúdame dejando tu like, si no es mucho pedir. Eso ayudaría a que el canal pueda seguir creciendo. Comenta qué te pareció este primer capítulo o la pregunta del video. Suscríbete si todavía no lo estás y si deseas apoyar este proyecto puedes unirte como miembro del canal. Ahora vamos con los saludos a los primeros que comentaron el último video del arco de tío. Así que saludos para Akatsuki, Erickson Giralde, Víctor Saúl, Oliver Cayo, Franco Sánchez y Cami Herrera. Pero como siempre los saludos más especiales van para los miembros del canal: Nanashi, Rodrigo Ezequiel Jiménez, Jonathan Beltrán y Jonathan Soto. Muchísimas gracias a todos como siempre por todo el apoyo que me dan. Bueno mi gente, el Raptor JT se despide.
Sin querer, este creo que va a terminar siendo el último video de este año 2025. Así que les deseo a todos que pasen una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Tranquilos que todavía habrán los shorts de Arifureta Nichijou, ahora que voy a tener algo de tiempo libre. Ya el segundo capítulo de este arco va a salir los primeros días de enero. Disculparán. Eso ha sido todo por mi parte. De nuevo, les deseo felices fiestas y que este año haya sido muy bueno para todos ustedes. Para mí estuvo muy cansado, pero tampoco estuvo tan mal. Espero que ya para el próximo año pueda coordinar entre el trabajo y hacer los videos para no defraudar a todos aquellos que los esperan con muchas ansias. Ok, ya sin más que decir, que les vaya bien y nos estamos viendo en el próximo video del próximo año. ¡Adiós!